California, finales de los años 60. Un tiempo de experimentación, música y una creencia inquebrantable en la libertad y las promesas del futuro. Pero en las afueras de la bahía de San Francisco, una sombra crecía. La noche, que solía ser un lienzo de posibilidades, se convirtió en un lugar de terror. Un hombre, conocido solo como Zodiaco, estaba a punto de tomar la alegría de la costa y convertirla en un tablero de juego personal. Un juego de vida o muerte. Un desafío a las autoridades y a la nación que, 5 décadas después, sigue sin resolverse. El juego comenzó en un camino rural y solitario, en Lake Herman Road, en Vallejo. Era la noche del 20 de diciembre de 1968, en una primera cita navideña entre dos jóvenes, Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Faraday, de 17, estaban aparcados en un camino de grava cuando un segundo coche se detuvo detrás de ellos. Lo que ocurrió después fue rápido y brutal. Un agresor se acercó, obligó a la pareja a salir y, sin mediar palabra, disparó. Betty Lou intentó huir, pero fue abatida por 5 disparos en la espalda. David cayó a su lado. El asesino se fue tan rápido como había llegado. Para la policía, era un acto de violencia juvenil aislado, un crimen pasional. No tenían idea de que acababan de tropezar con la aterradora introducción de un asesino en serie que firmaría sus cartas con un círculo y una cruz. 6 meses después, en la noche del 4 de julio de 1969, la calma se rompió de nuevo. A tan solo unos kilómetros del primer ataque, en un campo de golf conocido como Blue Rock Springs, otra pareja fue sorprendida en su vehículo, Darlene Ferrin y Mike Maho. De nuevo, un coche se detuvo cerca. El hombre se acercó, alumbró a la pareja con una linterna y, a diferencia del primer ataque, disparó a quemarropa. Darlene Ferrin murió en el acto. Milagrosamente, Mike Mayo sobrevivió, herido de gravedad, y pudo dar una primera descripción del atacante. Pero la policía no tardó en darse cuenta de que este no era un imitador. A las 12:40 de la madrugada, solo 40 minutos después del ataque, una voz masculina y monótona llamó a la policía de Vallejo. El hombre se atribuyó el primer ataque de Lake Herman Road y el de Blue Rock Springs, dando detalles que solo el asesino podía saber. Su mensaje era simple y escalofriante: quiero reportar un asesinato. También asesiné a esos niños el año pasado. El terror era real. El asesino había encontrado su voz. Apenas unas semanas después, en agosto de 1969, los principales periódicos de la bahía recibieron cartas idénticas, 3 ejemplares, enviadas al Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. El remitente no firmaba con un nombre, sino con un símbolo en un círculo con una cruz superpuesta, el cañón de un arma visto de frente. Él se presentó a sí mismo, el asesino del Zodiaco. Para probar su autoría, la carta contenía detalles inéditos de los crímenes. Pero el verdadero desafío venía después. La carta incluía un extraño criptograma de 408 caracteres. El asesino exigía que el código fuera impreso en la primera plana, o de lo contrario, juraba que mataría a 12 personas ese fin de semana. La policía se enfrentó a un dilema imposible, pero la prensa sucumbió a la amenaza. El desafío estaba en la calle, y el Zodiaco había puesto las reglas del juego. El criptograma de 408 símbolos, UZ408, capturó la imaginación pública, pero sembró el pánico. La policía lo calificó de tontería, pero el miedo a que el asesino siguiera con su masacre hizo que el código se publicara. El desafío fue recogido por un dúo improbable, un maestro de escuela llamado Donald Harden y su esposa, Betty Harden. Los Harden, criptógrafos aficionados, trabajaron sin descanso, convencidos de que el código no era irresoluble, sino un intento deliberado de ofuscar. Ellos creían que si se concentraban en las repeticiones y el patrón de las letras, encontrarían la clave. El Z408N o usaba un sistema de cifrado militar complejo, sino un código de sustitución homofónica, donde un símbolo podía representar varias letras. Dificultando la tarea, los Harden notaron que el código carecía de puntuación y estaba lleno de errores de ortografía. Después de un trabajo minucioso, lograron desvelar el mensaje. Las primeras palabras fueron «Amé»,
gusta matar gente, porque es mucho más divertido que cazar animales salvajes en el bosque. La parte descifrada era inquietante. El asesino revelaba un motivo más allá de la simple sed de sangre. Ann creía que, después de su muerte, las almas de sus víctimas se convertirían en sus esclavos en el paraíso. Sin embargo, en un giro frustrante, los últimos 18 símbolos del código nunca encajaron con el patrón de descifrado, lo que llevó a la creencia de que Zodíaco deliberadamente dejó un error o su nombre real en esa parte. Este análisis detallado de la criptografía demostró una vez más que el Zodíaco no era un asesino común, era un hombre que disfrutaba de la atención, del miedo y de demostrar su superioridad intelectual sobre la policía. El tablero estaba listo y él había movido la primera pieza. El siguiente ataque de Zodíaco sería su más calculado y aterrador. El 27 de septiembre de 1969, el asesino cambió su escenario. En lugar de un coche, eligió la belleza aislada del lago Berryessa. Las víctimas eran estudiantes Ann Cecelia Shepard y Brian Hartnell. La pareja estaba de picnic cuando se les acercó un hombre vestido con un disfraz. Llevaba una capucha de verdugo con el símbolo del zodiaco en el pecho y, lo que era más espeluznante, un arma de fuego. El asesino ató a la pareja con cuerdas precortadas. La narración de Brian Hartnell, el superviviente, fue aterradora. El atacante habló de un robo de coche y una fuga a México, actuando con una calma inhumana. Este fue un ataque de control. Zodíaco no estaba en un frenesí. Estaba siguiendo un guión. Tras el control, llegó la furia en el asesino con un cuchillo que, por milagro, no fue fatal para Brian Hartnell, aunque Cecelia Shepard no sobrevivió a las heridas. Después de irse, el Zodíaco hizo algo que lo distinguió de cualquier otro asesino en serie. Fue al coche de Hartnell y, con un rotulador, escribió la fecha de los crímenes anteriores y la fecha de ese día. Al final de la lista, el círculo con la cruz. Pero antes de irse, hizo una llamada a la cabina telefónica de una lavandería a unos 40 kilómetros. La policía llegó rápidamente al lugar del ataque, pero el asesino se había esfumado. Este incidente demostró que el asesino no solo planificaba sus ataques, sino que también disfrutaba de un sofisticado ritual de autoconsagración y, lo más importante, de autopublicidad. El mensaje era claro. No solo iba a cometer sus crímenes, sino que se iba a asegurar de que el mundo supiera que él era el responsable. La noche del 11 de octubre de 1969, el Zodíaco llevó su juego al corazón de la ciudad. Su víctima fue Paul Stine, un taxista. Stine fue asesinado a tiros en su taxi. Este crimen fue diferente. Ocurrió en una zona residencial, no en un paraje desolado. La proximidad a la civilización y el tipo de víctima sugieren que no fue un ataque premeditado, sino una decisión espontánea. Pero este asesinato fue crucial para la investigación por una razón. Ann, el Zodíaco, tomó la billetera de Stine. Lo que es más importante, cortó un trozo de su camisa manchada de sangre. Una semana después, ese trozo de camisa llegó al San Francisco Chronicle junto con una carta, en la que se burlaba de la policía por su incapacidad para encontrarlo. El crimen de Paul Stine ofreció una oportunidad única. Unos adolescentes vieron a un hombre que coincidía con la descripción del asesino cerca del taxi de Stine. Y fue aquí donde entraron dos figuras legendarias de la policía de San Francisco, los detectives Dave Toschi y Bill Armstrong. Toschi, un hombre con una reputación tenaz, se obsesionó con el caso. Basándose en los testimonios, se generó un identikit o retrato robot, que se convirtió en la imagen icónica y terrorífica del asesino. Sin embargo, la investigación se complicó. Hubo un error de comunicación policial que hizo que los agentes buscaran inicialmente a un hombre negro en lugar de a un hombre blanco, permitiendo que Zodíaco desapareciera en la niebla de San Francisco. A pesar de la identikit, de las huellas dactilares halladas en el taxi que no pudieron ser cotejadas, y de la intensa presión mediática, Zodíaco se esfumó. Los detectives Toschi y Armstrong se pasaron años de sus vidas siguiendo pistas muertas, pero el asesino siempre iba un paso por delante, disfrutando
de su anonimato. La frustración policial se centró pronto en un nombre: Arthur Lee Allen, un hombre con antecedentes de conducta sexual inapropiada y una inquietante proximidad a los ataques. Allen se ajustaba al Identikit, poseía un reloj de la marca que, según el asesino, usaría y vivía cerca de algunas de las escenas. La policía lo investigó durante décadas. Era su sospechoso número 1. Sin embargo, y esto es clave para el misterio, nunca hubo una prueba forense que lo vinculara definitivamente. Sus huellas dactilares y muestras de escritura no coincidían con las encontradas en las cartas de Zodiaco. Aunque para muchos detectives y víctimas supervivientes, él era el hombre, la justicia penal requería más que una simple corazonada. El caso contra Allen se basó en circunstancias, no en pruebas irrefutables, y a su muerte, el misterio se hizo más denso. A finales de 1969, llegó la carta más frustrante, el Z340 en un segundo, y mucho más complejo criptograma. A diferencia del Z408, este código resistió todos los intentos de descifrado durante más de 50 años. Se convirtió en el símbolo del fracaso de la policía y de la victoria intelectual del Zodiaco. Se enviaron a la policía cientos de soluciones falsas, pero el Z340 era una fortaleza inexpugnable. Esto cambió en 2020. Un equipo de criptógrafos aficionados, liderado por David Orenchak, se unió para atacar el código usando programas informáticos avanzados. Descubrieron que el Z-340 utilizaba un sistema de descifrado más complejo, donde las letras no se leían linealmente, sino en diagonal, como en las piezas de un caballo de ajedrez. El mensaje descifrado era otro golpe a la moral pública. El Zodiaco se burlaba de la policía, afirmando que nunca sería capturado, porque no había suficientes esclavos para él en el paraíso. Este descubrimiento reabrió la conversación, demostrando que incluso después de medio siglo, el asesino seguía teniendo el poder de impactar. A lo largo de los años, Zodiaco se atribuyó hasta 37 víctimas, aunque la policía solo ha confirmado la autoría de 5 asesinatos y 2 intentos de asesinato. Hubo otras posibles víctimas, como Kathleen Jones y Donna Lass, pero las evidencias no han permitido confirmar con certeza si cayeron en el patrón del asesino. Este es un punto importante. La verdadera cifra de sus víctimas sigue siendo un enigma. Al igual que el asesino mismo, su número real de crímenes se esconde en las sombras de la historia. El misterio del Zodiaco es más que un caso sin resolver. Es un capítulo oscuro en la historia de Estados Unidos, un recordatorio de que algunos criminales no buscan riquezas ni venganza, sino el mero placer de la notoriedad y el poder sobre la vida de los demás. Dejó una estela de miedo, códigos resueltos demasiado tarde y preguntas sin respuesta. Hoy, el caso sigue oficialmente abierto. Las pistas de ADN, aunque degradadas, esperan el avance de la tecnología. Los criptógrafos aficionados siguen buscando la clave final en las cartas restantes. El fantasma del Zodiaco sigue ahí, en el retrato robot, en los códigos y en el rostro de los detectives que nunca descansaron. El asesino que desafió a la prensa, la policía y al tiempo, y el gran misterio, el más perturbador de todos, es que quizás caminó entre nosotros y nadie lo notó. Si este caso te ha dejado con ganas de más, asegúrate de suscribirte al canal. En nuestro próximo episodio exploraremos